Esta es la historia de un lugar donde el tiempo se detuvo. Un lugar donde pocos saben cuándo sus antepasados llegaron y donde todos recuerdan la época gloriosa de un ferrocarril. Un lugar donde casi no existen caminos, luz eléctrica, cines o farmacias. Donde las familias tuvieron muchos hijos, pero hoy solo quedan los viejos. Desde Talca arranca el último ramal exclusivo para pasajeros de los trenes de Chile. Es el único medio de transporte que permite recorrer entera esta región, ubicada apenas a 250 kilómetros de la modernidad capitalina, pero a varios siglos del tercer milenio. Iniciamos un viaje a un lugar sin noticias, conociendo a un hombre que lucha contra los brujos, a una mujer que parió a sus hijos sola y a un niño que sueña con ser ferroviario. Es la historia de un campo que agoniza junto a un tren, llevándose imágenes sagradas de un patriotismo de postal. Aquí sobrevive aleteando un Chile en extinción. Buenas noches. Efectivamente, lo que se dijo allí. Tenemos un programa muy bonito porque, así como la semana pasada estuvimos con las urgencias y angustias de un Santiago loco, ahora vamos a comprobar cómo a solo 250 kilómetros de la capital hay todo un estilo de vida y personas que están tan alejadas de esas urgencias y esas angustias como si vivieran en otro hemisferio. Vamos a irnos por el ramal de ferrocarril y toparnos con personajes, por ejemplo, y este me parece que es el primero que conocemos, un caballero que se enfrentó con el demonio. Así es que nos dice cómo es el demonio y qué le pasó. La señora que describe exactamente qué es el famoso mal de ojo y cómo se adquiere o cómo se llega a sufrir o padecer de él, y también cómo se cura con la santiguadora. Y tenemos también en este primer bloque un caballero de 88 años que solo va a Talca, utilizando el tren, claro, una vez al mes para cobrar su jubilación y para visitar a las niñas, dice él. Usted sabe qué niñas estoy hablando. Tiene 88 años. Empecemos el viaje. Viven en el valle del río Maule entre Talca y Constitución. Son cerca de 10.000 campesinos pobres que habitan pueblos y villorrios anónimos para los mapas turísticos. La mayoría tiene como única vía de transporte este tren que en 3 horas recorre 88 kilómetros por la ribera norte. Una vía tan especial que las estaciones son un mero accidente. La máquina se detiene en cualquier punto. Basta que haya un pasajero esperando. José Montoya hace 10 años que es maquinista y conoce por sus nombres a casi todos los pasajeros. Ya uno empieza a hacer lazos de amistad con la gente. Tanto aquí en el servicio como si uno lo ve en Talca, se junta con ellos, en Constitución igual. Ya pasa a ser como una amistad ya, no como el pasajero y el funcionario de la empresa. Pero este encanto familiar no logra ocultar el drama de la agonía. Toda una forma de vida depende de un tren que pronto se podría acabar. Muchos viven afincados entre los cerros y el río. Hace 23 años se instaló en la ribera sur Egidio León. Su aislamiento lo mantiene en permanente lucha contra las fuerzas del mal. ¿Por qué tiene esa calavera ahí arriba en la casa? Ese es contra. ¿Qué significa eso? Contra para los pájaros malignos. Su principal enemigo es el tuetué, cuya sola mención ha causado terror desde hace siglos entre los habitantes del Chile central. ¿Qué es lo que es el tuetué? Un pájaro que anda en la noche, ¿no? Que usted no lo ve, invisible. Usted no lo ve, le parece igual como un espíritu que se le va. Eso es el tuetué. Y un pájaro que en la noche anda nomás. ¿Y qué es lo que hace el pájaro? Ese brujo, que le hace mal daño a otro, una persona le tira algo, es porque no ría más. Y eso es lo que a mí me han tirado a hacer, pero conmigo le ha costado, sí.
A varios kilómetros vive una mujer que ha pasado su vida tejiendo. La señora Eulogia ha sido víctima directa del mal de ojo y conoce parte de sus secretos. El ojo es una cosa grave que uno piensa nada más que en morirse. No piensa nada más en otra cosa. No piensa tomar un remedio, con eso se le va a pasar nada. Y si hay una persona que la sabe santiguar, la santigua y queda bien al tiro, sin darle ningún remedio. ¿Pero qué le pasa? ¿Le duele la cabeza? ¿Qué le pasa? No, tiene vómitos que parece que se le vuelve todo esto para afuera. ¿Y Eso. por qué no va al doctor? No saben los doctores. Los doctores no saben nadie de ojo. Siempre llegan guaguas que se están ojeadas, las llevan a médico y pasan a morir allá mismo. ¿Pero el que ojea lo hace porque le quiere hacer un mal a usted? No. ¿No? ¿Cómo es la cosa? Una hora mala, que hay, dicen que en el día hay una hora mala que ojea gente, la persona. No saben cuál es la hora. O sea que la persona que ojea no es mala. No. La celebra usted. Como si yo le digo, qué simpático el joven este, yo tengo mal ojo, lo puedo ojear aquí mismo. Y cae usted con vómitos, con decaimiento, se puede soltar, todas esas cosas. Egidio León tiene su casa provista de muchos artilugios defensivos. Sospecha que detrás de la enfermedad que a su esposa le impide caminar normalmente se esconde algún maleficio. El diablo lo ve aquí en este camino yo barrio. Cuando recién llegué aquí, yo me vine a retirar aquí, como haría una semana. Lo vi en persona, ahí lo vi en persona. ¿Al diablo? Sí, y yo estaba solo, la señora andaba en Talca, estaba solo. ¿Y sabe cómo iba? Iba con unos tambores al hombro, de esos tambores que hay de latas grandes, eran dos acoplados que ya, y los llevaba al hombro. Y cuando pasó por debajo aquí, ahí estaba esa chancha, sonaron. No es que el tambor desocupado suena. Y ahí me levanté, yo estaba acostado ya. Y la noche estaba como el día. Y me levanté yo a él. Y me gané ahí en la esquinita y lo vi, porque ahí lo vi todo este pedazo para allá. ¿Y cómo sabía que era el diablo? Base yo sabía, porque yo sé lo que es persona y sé lo que es espíritu malo. ¿Y qué diferencia tenía con una persona? Igual, pues sí, igual, pues nada más que porque más grande, ¿no? Era grande, ¿sí? Tenía como 3 metros de alto. Y ya 2 tambores. Y yo por eso camino por arriba. Y ya me fui a acostar, yo muy tranquilo. ¿Y para qué lleva los tambores? Son cosas de él. La señora Eulogia tiene la suerte de tener como vecina a Rosa, quien además de ayudarle en el telar, es algo así como la santiguadora oficial del pueblo. Una sobrina le dio un conocimiento que en rigor debe contar con la venia de la iglesia. Como se yo se santiguar, me ensayan a mí, yo tengo que ir donde el cura que me autorice para que santigue. Sí. Oiga, Rosita, ¿y Sí. el caso suyo entonces fue igual? No, porque ella tenía permiso, mi hermana, pues, y como mi hermana le enseñó a mi sobrina, entonces ella me enseñó a mí, da lo mismo, yo creo que igual el don será eso, como un don. A pesar de su evasión al conducto regular, Rosa oficia el rito que ha resucitado tantas veces a la señora Eulogia, administrándole una oración secreta. Desde hace medio siglo, Juana Núñez utiliza el tren por donde traslada frutas y hortalizas que vende en Constitución. Para abordarlo, debe sortear el Maule en bote. Durante años, la naturaleza la ha provisto para comerciar con el exterior. Para que haya leña y carbón, antes. Ahora no, pues ahora como no se terminó todo, las montañas no hay de eso por aquí. Pero antes había todo eso, era roble. Y yo le llevaba leña para Talca. Carbón para allá, por todas partes vendían Talca. ¿Y qué importancia tiene el tren para usted hoy día? Mucha. Porque el día que corta el tren yo no puedo ir, si el río está grande uno no puede ir por el río. Y no tenemos salida porque aquí nosotros estamos encerrados. Aquí no tenemos salida, no más que para el cerro, yo no soy capaz de salir para el cerro. Una función vital del tren es el abastecimiento. Permite acceder a los productos y servicios ausentes en los pueblos y caseríos. Y a ese le piden favores que le traigan, qué sé yo, un remedio de Talca o de Constitución. Y uno le hace esos favores porque es como la pega de uno. O sea, ellos también dependen de uno y uno depende de ellos.
El ramal nació al despuntar el siglo XX, sustituyendo al Maule como vía de transporte primordial. Su hilera de estaciones fue el eje de una comunidad nunca fundada que pasó a denominarse precisamente el ramal. Hoy, con solo 2 trenes al día, es un resabio entre la comentada modernidad chilense. Curtiduría se llama a uno de los pueblos más antiguos. Se dice que por una curtiembre instalada aquí en el siglo XIX. La de Berta Rojas es una casa como cualquier otra. Tiene al menos 150 años, según reza una escritura que encontró por casualidad. Por esta casa han pasado 5 generaciones. Mis bisabuelos, mi abuelo, mi mamá, yo y ahora mis hijos. Así que yo creo que deben ser 200 años. Esta casa ha albergado toda esa gente. ¿Y usted no los conoció a los abuelos? No, solo lo que tengo son unas fotos de unas, supongo yo que son abuelas, porque son gente que yo no conocí. En cambio, en esta otra foto, yo sé que esta chiquitita era mi mamá. Curtiduría es respetado por sus mostos de uva rosada. Hugo Espinosa se precia de imbatible en las competencias vinícolas. Ha tenido mucha suerte, parece, con el vino acá. Sí, porque me he sacado el premio, lo he sacado como 3 veces, 4 veces parece que fue. Y después no quise más ya, porque saben que yo el único caperuso que hay aquí. Ay, ay, ay. Llegó arrancando con su esposa, con quien se casó a la mala. Trabajó como empleado de fondo en las viñas y haciendo carbón. ¿Y acá? Este es para cuando llegan amigos de otra clase de recreaciones. Ya, para atenderlo. Atenderlo. Esta es para cositas de comida. ¿Como una despensa? Claro, por supuesto. Ay, ¿siguen las piezas para allá? Siguen, pues, mi viejito. Este es para cuando llegan viejitos aquí, a él lo uno hay que hacerlo en cualquier parte. Ya. Harto grande su casa, Sí. ¿Y ahí? Ahí duermen los patrones, yo. Ahí duerme don Hugo Espinosa. Hugo Espinosa con su esposa. Pero al cabo de 42 años, solo la uva mantiene el color de rosa. Ya, pero la señora, a ver, ¿qué se acuerda del momento más feliz con don Hugo? Bien, mi mujer. Ella, que diga ella. Habla usted. Yo no he tenido ningún momento feliz, he sido pura amargura. ¿No? Pero no. Sí, no. ¿Cómo así? Porque sí, porque nunca he sido feliz después que me casé. ¿Por qué? A ver. Porque he tenido mucho sufrimiento, de distintas maneras. ¿Qué le ha pasado? Tantas cosas que no se pueden contar, pues. El pueblo de Toconey llegó a ser sede municipal y a tener correo. Este servicio ya no existe y ha sido mal reemplazado por escasas líneas telefónicas. Hoy, la quietud del ramal solo es interrumpida por sucesos extraordinarios como una carrera a la chilena organizada con fines benéficos, bien concurrida, peleada y regada. Raúl Arellano, de 88 años, es el vecino más antiguo en Toconey. Es una especie de anarquista intuitivo, una suerte de rebelde autodidacta cuyo escepticismo natural lo hace desconfiar de las creencias más arraigadas. Oiga, don Raúl, ¿y usted que lleva tanto tiempo acá en Toconey, cree en esos cuentos que cuentan del tuetué, del diablo, todo eso? No, yo no creo ni una cosa de esas, jefe. Esas son puras mentiras que inventan las viejas caducas ya igual que yo. La religión
empezó como 1000 años antes que llegara Jesucristo. Y Jesucristo era comunista, pues. ¿Jesucristo era comunista? Sí, A ver, ¿cómo es esa cosa? porque principiaba a predicar la igualdad, que todos eran iguales. Entonces los ricos de esos años lo mandaron. No sirve para nosotros, porque este comunista está predicando la igualdad. Hay que matarlo. Y lo condenaron me murió en la cruz. ¿Usted usa el trencito? Sí, pues cuando voy para Talca. ¿Y para qué va para Talca? Puta, que hay digo ahora, señor. Voy a Remolera, Talca, pues. Voy donde las niñas, todo eso. ¡Guau! ¿Cómo Remolera? No voy a pagarme, jefe. Porque yo soy jubilado del Seguro Obrero. Gano 60 lucas mensuales. Y los hijos míos ganan de 500 arriba, están más encalillados hasta los ojos. Yo no le debo a nadie. ¿Y no echa de menos tener cómo comunicarse con los hijos, por ejemplo? Los hijos son mientras se casan nomás, señor. Después la mujer entra a mandar y se acabaron los hijos para uno. Vamos a ver al viejo. No, vamos a ir a ver el viejo mío. Ya. Él quiere ver el viejo de la señora de ellos. Porque esa es la que manda cuando casa y a usted. ¿Quién lo manda? ¿Lo manda la señora también? ¿Y para qué hacerle eso? Es cierto, pues. Y ahora mandan las mujeres, pues. ¿Y Dios cree en Dios, no? Dios dicen que hay uno, pero no lo creo nada, el Dios de los curas yo. Ya le dije ya que no le creo porque si usted quiere ser cura, tiene que renunciar a las mujeres, que es lo mejor que tiene el mundo, pues, por la puta. ¿Sí o no? Así dice. Ah, ¿no es? Ah. Sí, pues, ¿qué es lo mejor que hay? La mujer, pues. Comestibles, artefactos domésticos, juguetes, instrumentos de trabajo, mercadería del más diverso tipo se desliza sobre el ramal maulino. Hemos tenido que a veces llevar ataúdes con finados adentro, porque aquí en ciertas partes nomás tienen el cementerio. Entonces hemos tenido que trasladar a la misma gente, a sus deudos, más el finadito, hacia el cementerio. Es una experiencia que afuera no se ven. Marito Montoya viaja en este tren desde que nació. Hoy tiene 6 años y disfruta de un lugar privilegiado. Es hijo de José, el maquinista, de quien aprende cada movimiento de su oficio. ¿Qué te gustaría hacer cuando grande? Cuando grande, maquinita. La falta de financiamiento amenaza la sobrevivencia del ramal y la modernidad pone fuertes obstáculos a esta forma de vida. Nadie sabe si Marito podrá cumplir su sueño. Voy a cantarles un corrido muy mental. El campo chileno, ¿no? Pueblos como, mire usted, Maquegua, Rancho Astillero, Colín, Pichamán, Infiernillo, que hoy se llama González Bastidas en honor a un poeta, para que vea usted. Pueblos que no tienen cines, a veces falta la luz eléctrica, o hay un solo teléfono en todo el pueblo, y cuya línea vital es este tren que hemos estado mostrando, porque no hay caminos que los interconecten con la carretera, que pasa como a 20 kilómetros y además habría que cruzar una serie de cerros. Bueno, en nuestro próximo bloque vamos a conocer todo eso y algunos personajes que están desapareciendo junto con los trenes. Por ejemplo, a la última vendedora, esa típica con el canasto que estaba siempre en las estaciones. Queda una. O el último jefe de estación, que nos habla además del amor de los ferroviarios, que él dice que es como los marineros, que besan y se van, y que no tienen una novia en cada puerto, una en cada estación, en nuestro próximo bloque. El último jefe de estación en Toconey fue Guillermo Albornoz. Allí conoció a su esposa hace más de 40 años. Me produce nostalgia el mal estado de la vía actualmente. Y Ferrocarriles fue siempre una institución muy querida, como lo es hoy.
el pequeño usuario, el labriego, el habitante de la zona o del ramal, quiere que esto resurja como en sus mejores tiempos. Llegó a ejercer como juez de distrito, cargo que reforzaba la autoridad ostentada por los jefes de estación en aquellos villorrios apartados. Desde su mismo escritorio ferroviario impartía justicia. ¿Habían hechos delictuales graves o en general eran cosas simples? Mire, más que nada el robo de aves entre vecinos. Se robaban las gallinas, los perjuicios de los animales. La vaca de don Pedro se pasaba a la chacra de don Juan. Y así que ahí había que tasar el daño y cobrar los perjuicios. 4 trenes diarios, con 18 vagones cada uno, corrían por estos rieles en la década del 50, la de máximo apogeo del ramal. Pipas de vino, sacos de trigo y toneladas de harina se movían sin parar. La locomotora hacía vibrar estaciones de nombres tan novelescos como Maquegua, Rancho Astillero, Colín, Pichamán y Forel. Los lugareños aspiraban a ser funcionarios de la empresa de ferrocarriles del Estado. Sergio Urbina es el único jefe de estación en funciones. Ferroviario por los 4 costados. Toda su familia ha trabajado en los trenes. El ferroviario trabaja afuera, prácticamente los maquinistas, los conductores, ellos siempre están viajando, entonces es como en cada puerto un amor o cada estación un amor. Siempre hay señas, a las mujeres se les toca el pito o se les hace seña, entonces ya por ahí luego se entusiasman y tienen su amorío. En la estación González Bastías se juntan los trenes que salen de Talca y Constitución para continuar cada uno a destino por la única vía existente. El lugar tiene gran importancia estratégica y simbólica. Los trenes se detienen aquí por algunos minutos. Todos los pasajeros se bajan a estirar las piernas y la tripulación a descansar y a charlar. Al cabo de pocos minutos, la estación vuelve a quedar vacía. Para Sergio Urbina ha sido alto el costo de esta soledad. Hace 8 años, su mujer está radicada en Talca por la educación de sus hijos y vive solo en la casa estación junto a los últimos habitantes de este pueblo fantasma. Desde hace 38 años, todos los días, Glorinia de la Rosa se levanta religiosamente a las 4 de la mañana. A esa hora, prepara las tortillas de rescoldo que vende la estación. Es la última en ejercer este oficio. ¿Y usted no le da un poco de pena que no haya nadie más ya acompañando? Claro, me da pena encontrarme sola porque me preguntan por las otras compañeras. ¿Y qué le pasa ahí? Siento emoción. Yo les digo que ya no... Hay personas que viven pero que ya están postradas, que no pueden trabajar. Por eso yo no... Dios quiere y la Virgen Santísima que dure un par de años más a ver mis nietos grandes nomás. Antiguamente, la estación y el pueblo aledaño se llamaban Infiernillo, quizá por los 37 grados reinantes en verano. Su nombre actual se debe a una figura legendaria, Jorge González Bastías, el poeta de las tierras pobres. Hacendado, político, literato y benefactor del pueblo, hoy muchos aseguran haberle conocido. Aquí estaban las flores, los crisantemos, clavelina, de todo su poco había, pero estaba muy lindo. Se degustaban acá los mejores manjares, yo me embelezaba y me entretenía mucho con los relatos que hacía don Jorge y sus distinguidos invitados. Que yo conocí esto que era un lujo y ahora sus muebles desaparecieron porque fui invitada constantemente a tomar tecitos con ellos, a compartir su mesa, principalmente cuando venía un grupo de
de escritores que venían o de poetas a visitar al sobrino. González Bastías no le cantó al tren, entonces símbolo del progreso. Como tantos poetas, se inspiró en la nostalgia que venía de las empobrecidas tierras del Maule. Rubén Gutiérrez tiene a cargo varias parcelas en el sector de Huinganes. Trabaja como mediero, sembrando la tierra de sus patrones y reteniendo la mitad de la cosecha. ¿Cómo está la siembra ahora? No está muy buena como otro año. ¿Por qué? Porque hay muy poca agua. Se está secando la chacra. ¿Y por qué hay tan poca agua? Por los mismos bosques, tantos bosques que hay que chupa tanta agua. Y llueve menos que otro año, porque antiguamente llovía mucho. El bosque de pino ha ido acaparando el territorio y restando tierra cultivable a los campesinos. Las empresas forestales son un poderoso agente de la modernidad. ¡Vámonos, güey! Esos cueros los mata el tren en vez de vaquilla nosotros, porque bajan del cerro. ¿Y luego? Bajan del cerro y les pega su topón y las matan. Y hay que aprovecharlas, le sacamos el cuero. Rubén se vanagloria de una independencia que, asegura, no podría disfrutar en la ciudad. Yo trabajo por las mías, nadie me molesta, no me obliga a nadie. Si quiero trabajo, si no, no. Mi negocio es. ¿Y cuando no trabajas, qué haces? Me dedico a, qué sé yo, voy a las trillas de acá, yo salgo a donde yo quiera, o sea, me doy vacaciones solo, ¿no? En el ramal aún subsiste una tradición centenaria cada vez más cerca de la extinción, como son las trillas con yeguas, un rito de trabajo y fiesta. Marito Montoya estudia en Talca, pero en el trayecto del tren pasa gran parte de los fines de semana y los periodos de vacaciones. Siente un misterioso afecto por estas máquinas, que han pasado a ser su segunda casa. Marito, ¿por qué estás limpiando el tren? Porque nadie lo limpia. ¿Y a ti te gusta verlo bonito? Sí. ¿Por qué? A ver. Porque no lo limpian y a mí me gustaría que todo estuviera limpio. Las calles, los trenes, los autos, todo. Teresa Soto es talquina y dirige la escuela internado de curtiduría, donde estudian unos 50 niños de toda la zona. Preocupada de la innovación tecnológica, no le parecen incompatibles la enseñanza moderna y la cultura tradicional. Se aprenden los conocimientos tradicionales, pero de una manera distinta. Las tradiciones típicas del sector, ya sea la esquila, la vendimia, carrera a las chilenas, los rezos, sobre tradiciones del sector. Relacionadas con actividades productivas o con festividades religiosas. ¿Cómo se celebraba antes la fiesta de Purísima? ¿Cómo empezamos, señora directora, profesores? ¿Así? Sí. Entonando nuestro himno nacional. Son muy pocos los que quedan acá. Trabajan de vendedores, en ferretería, se van a Santiago, trabajan en panadería. Hay bastante variedad.
Yolanda Barrueto atribuye su sorprendente vitalidad a la gracia divina y al cumplimiento de las enseñanzas de sus antepasados. No soy una persona mala, soy buena. Donde me buscan, me encuentran. No tengo un corazón apretado porque como lo tengo, cada uno le convida su mascada o le doy su par de pesos. Yo y la Virgen me acompañan más. En su educación, lo principal era la atención de la casa y la sumisión al esposo, lo que asume con naturalidad y orgullo. En un tiempo en que era casi imposible encontrar un médico a varios kilómetros a la redonda, la mujer debía ser capaz incluso de tener sus hijos sola. A veces me tocaba de estar con una compañera o a veces me tocaba sola. Llegaba y dejaba una botella. Y donde dejaba esa botella me venían los dolores más fuertes de las orillas de mi cama. Venía, me abría de pierna nomás, pescaba la botella y lo inflamaba todo lo que daba, afuera mi guagua. Después lo que hacía, pescaba las sábanas, la enrollaba, ponía un pie arriba de la cama y después el otro y me sentaba para acomodarme. A los 2 días después yo me levantaba a hacer todas mis cosas, tal como las enseñanzas que nos daban las abuelas. Bernardita es una de las mejores alumnas de la escuela. Viaja a González Bastías a ver a su abuela con quien se crió, Glorinia de la Rosa, la última vendedora de tortillas. Glorinia de la Rosa le enseñó a Bernardita a leer, a cocinar y le entregó los secretos de la preparación de las tortillas. Pero ya no ve el futuro de sus nietos en el ramal. ¿Le gustaría que se fueran para Talca o para Santiago? Para donde fuera, pero que con tal que salgan de este retoño aquí. Y a mi nieta le deseo lo mejor que tengo. Lo mejor. Le deseo que sea otra más tarde y que sea el porvenir para ella. ¿Están cocidos, cierto? Sí. Señora. Fíjese que un investigador de la zona quedó muy sorprendido cuando creyó descubrir que todas las personas nacían o se morían o se casaban en día miércoles. La historia no era exactamente así, claro, y la razón es la siguiente. Una vez a la semana, el día miércoles, viaja la oficial del registro civil desde Constitución al lugar y entonces, obviamente, ese día se realizan todos los matrimonios. Y ese día también se inscriben a los recién nacidos o las defunciones, pero no necesariamente coinciden en ese sentido. De eso nos vamos a enterar y asistir a un matrimonio después de nuestra pausa. En una pieza de la casa de Raúl Arellano en Toconey funciona la única oficina del registro civil del ramal. Hasta allí llega Marcela Flores, quien nació en un cerro cercano y hoy ha venido a casarse. Conoció a su novio en el tren y ambos trabajan en Talca, donde se irán a vivir. Vamos a iniciar el matrimonio domicilio, Las Palmas sin número Toconey, donde vive desde hace 20 años, profesión u oficio vendedora. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Muchas felicidades. Puede darle el beso a su señora. ¿Le da un poco de pena dejar el pueblo? Sí, bastante, pero bueno, hay que acostumbrarse Por el trabajo, a todo. motivo de trabajo. Pero si nosotros tuviéramos trabajo acá, nos vendríamos acá. En el cóctel de celebración no hay alcohol, nadie baila. Las familias de los novios son evangélicas.
culto que se ha extendido poderosamente por el ramal. Lo único que hacemos nosotros es de la iglesia al trabajo y el trabajo a la iglesia. Son las únicas salidas que tenemos. ¿Y no echas de menos esas cosas que la iglesia no te permite hacer? Nada, para nada. Ay, ¿pero qué cosas no te permite hacer la iglesia? O sea, el bailar, yo sé que es malo salir a bailar, fumar, estar en actividades, por ejemplo, ir al cine tampoco puedo. En la estación terminal de Constitución se reúne la familia ferroviaria. También aquí se gira el buscarril para devolverse a Talca. Esta máquina reemplazó a la antigua locomotora en la década de los 60. ¿Y cuál es la relación que hay ahí con Marito? Porque hay alguna cuestión bien especial ahí, parece. No, con Marito, bueno, el más chico de 3 hijos que tengo yo. Con Marito él es prácticamente mi ayudante, mi sombra, porque él me sigue para todos lados. Constitución, pequeña ciudad costera, es sinónimo de comercio y abastecimiento para la gente del ramal. Es la estación con mayor movimiento. A un par de cuadras está La Vega, donde Juana Núñez vende sus productos. ¡Del ramal! En Huinganes, Rubén Gutiérrez ejerce sus condiciones de líder natural, ingeniándoselas permanentemente para llevar algo que vender a la ciudad. Esta vez prueba suerte tirando las redes al río, comandando una expedición junto a su hermano segundo. Si no los entregamos, los comemos. O se los damos a la gente, al que los pida. ¿Y a quién? ¿Hay siempre a quien dárselo? Sí, sí. La vecina, otro vecino acá. Gente del cerro que trabaja en faenas también le convidamos. Para el lado allá, distancia unos 4 kilómetros, 10 kilómetros, hay tanta gente. En el siglo XIX el Maule vivió su esplendor. Se multiplicaban las lanchas que trasladaban trigo a Constitución, donde se construyeron los famosos faluchos maulinos, especiales para el desembarque en puertos de poca hondura. El último astillero ya ha atravesado 3 siglos y su heredera sigue trabajando con pasión. Olga Muñoz ha sabido combinar una experiencia centenaria con nuevas técnicas. En 1800 y tanto, en Constitución habían muchos astilleros, prácticamente era la única actividad económica que se desarrollaba acá. Todas las familias de este pueblo estuvieron ligadas a esa construcción naval y en ese contexto llega mi abuelo. El astillero de Gabriel Muñoz tuvo éxito en Chile y el extranjero. En 1991 se botó el último falucho y hoy se construyen goletas pesqueras bajo la guía de Olga. ¿Qué piensas que va a ocurrir cuando tú dejes la actividad? La verdad es que yo no pienso dejarla sino cuando se acabe naturalmente, que espero que sean unos años más. Yo voy a tratar de seguir adelante hasta donde más se pueda en términos económicos. Pero la navegación no es el único testimonio que el Maule podría dar. Cuando el río crecía, arrastraba casas, animales y personas. Juana Tejos recuerda una crecida en Toconey hace 40 años, cuando su esposo era jefe de estación y ella directora de escuela. Me tocó presenciar una crecida del río, donde el río crece y llega hasta aquí, hasta la línea. Esa casa vivía en mi suegro, había que sacarlos en carreta y llevarlos a la casa de nosotros, la estación. Esas otras casas de ahí que todas quedaban tapadas en agua, porque crece el río por ese lado. Esas casas de atrás, todas es lo mismo. Nosotros teníamos que llevarnos toda esa gente a la casa de nosotros que vivíamos en la estación ahí. Buenos días, Viviana. Alejandro Espinosa es santiaguino y desde niño conoce el ramal, donde su padre tenía tierras.
Estudió administración en la capital y un misterio lo devolvió a esta zona. Acudió a un llamado del diario y postuló a un cargo no especificado. Se convirtió en jefe del servicio de pasajeros de la séptima región con jurisdicción sobre el ramal. Al comenzar su gestión en 1993, el servicio estaba en crisis. Solo la mitad de las salidas de trenes se cumplían y las panas eran frecuentes. Ante la falta de financiamiento, se implementó una estrategia de sobrevivencia y la mantención de las máquinas comenzó a efectuarlas la misma tripulación. Marito, ¿y a ti por qué te gusta estar con el papá? No sé. Desde chico empecé con él. Que le decía a papá, vamos al taller. ¿No es cierto? Sí, pues. Así le gusta ir al taller conmigo. Le gustan los fierros. Igual que a su padre. Todos hacían de todo. Se creó una mística de equipo, aunque una parte de la cultura ferroviaria con sus roles tradicionales se moría. Marito Montoya, al margen del drama del ramal, ha sido atrapado por una verdadera pasión por los trenes, de los que ya tiene una prometedora colección. Oye, ¿y por qué tienes tantos trenes? Porque algunos los pido y algunos me los regalan. ¿Y para tu cumpleaños ahora qué vas a pedir? ¿Un tren? ¿Cuál? El automotor salón. ¿Y cómo es ese tren? Tienen dos partes para ir en las máquinas. Ah, ¿cómo dos partes? Una para ir para allá y otra para ir para allá. No para dar la vuelta. Ahí, más. En 1995, el servicio empeoró, con serios riesgos para los pasajeros y la propia tripulación. A veces hemos tenido que pasar toda la noche botados en plena vía, por efecto a veces que los equipos los fallan o tenemos otros conceptos, o derrumbes. Hemos tenido que sacrificarnos nosotros, el personal del tren, más la gente, y esperar tener socorro para poder seguir en viaje. Francisco Burgos es actor de profesión, aunque entonces oficiaba de reportero. Desde esa tribuna atendió la crisis. El bus carril no tenía ni siquiera ventanas, o sea, sin vidrios. En pleno invierno la lluvia penetraba hacia el interior, menos baño, eso nunca tuvo baño. La gente viajaba hacinada, colgando, muy riesgoso por el mismo entorno geográfico. Especialmente en invierno nos vimos más afectados porque quedábamos totalmente aislados. También perjudicó, por ejemplo, a la juventud, los niños que vienen de otros sectores a estudiar al internado que hay acá en Curtiduría, y donde ellos no podían venir a sus clases. Entonces cuando yo empecé a entrevistar de uno en uno, por ahí algunos gente del ramal, y fueron de a poco adquiriendo un poco de confianza conmigo, me fueron contando sus problemas, los cuales yo empecé a denunciar a través de las páginas del diario El Trueno. En ese entonces yo dirigía. Yo tuve una de mis hijas con problemas de asma y debía controlarla en Talca y me queda el tratamiento truncado porque no podía viajar con ella. ¿Y qué pasaba con la gente que estaba grave, enferma, por ejemplo? Sencillamente se moría. No había ningún tipo de solución para su problema. Y no es tan solo un caso, sino que fueron varios casos que ocurrieron en este ramal, lamentablemente, de gente que falleció por no tener la ayuda necesaria. El momento difícil que vivió este ramal hace algunos años es casi la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque fíjese que el año 1952 había 34 ramales en funcionamiento en el país. Hoy quedan 2, este y uno que va de Concepción a Renaico. Si usted piensa en la línea hasta Iquique, hasta Puerto Montt, el tren a Valparaíso, debe haber habido unos 5.000 kilómetros de líneas férreas en operación en el país a mediados del siglo, y hoy día, calculando, ¿cuánto quedarán? ¿Quedarán 1.000? El último tren de Calera a Iquique
ocurrió en el año 1975. Veamos ahora cómo defiende esta gente su estilo de vida, cómo se organizan y también cómo se divierten. Fue tanta la desesperación de la gente que entre gente de otros sectores, Toconey, González Bastías, Pichamán y otras estaciones, nos organizamos y asistimos a varias reuniones, a Talca, a hablar con el gerente de pasajeros de ferrocarriles para organizar un comité en defensa del ramal. Sí, anduvimos en una marcha. Fuimos a Constitución allá, a la municipalidad, después fuimos a Talca y así en todas partes ahí andaba yo. Para que no se acabara y pidiendo que no se acabaran. La naciente organización consiguió movilizar a los habitantes de la zona. Una comunidad sin poder político ni económico salió del anonimato para intentar detener su marcha hacia el olvido. La presión dio resultado y se consiguió un subsidio para solventar los costos operacionales del tren, el que permite que funcione hasta el próximo año. Sin embargo, el fantasma del fin quedó rondando. Se llegó a hablar de su reemplazo por una carretera. Todo tiene que ver con el tren ramal de Constitución. Y si al ser carretera yo pienso que ya sería como entrar a la ciudad. Pero debido a su alto costo, la idea se descartó. Y hay un potencial turístico muy importante que si se llega a desarrollar va a sacar a la gente del ramal y a este tren y lo va a mantener y vamos a mantener esa cultura que existe aquí, que es muy importante. ¿No te parece que pensar en que eso se mantenga ya entrando el siglo XXI es un poco utópico quizás? Pero en Europa hay pueblos que mantienen su tradición y a los turistas se ponen sus trajes antiguos, medievales y lo hacen solo para el turista. Nosotros podríamos hacer algo igual. Arnoldo Paz es un empresario forestal que instaló un complejo turístico cerca de Constitución. En sus sueños vislumbra la imagen del tren que hoy pasa por la otra ribera, lleno de visitantes. Y al ver el trencito, ¿cierto?, pasar por acá, sería un sueño poder tener algo aquí, un paradero, ¿cierto? No sé, con algo, unas lanchitas o quizás soñar con un andarivel, no sé. A lo mejor es mucho, pero la idea es, el sueño es ese, que el trencito traiga al turista, ¿cierto? Y pare en el lugar este. A pesar de los obstáculos que debe sortear día a día, un compacto grupo humano ha conseguido brindar un servicio de calidad, con un 100% de salidas cumplidas y prácticamente sin accidentes. Hoy día tenemos trenes como estos, cómodos, confortables, que tienen todas las comodidades, incluso hasta música puerta automática, con música ambiental, orquestada, aunque ellos nos piden rancheras. Luis Rojas nació y creció en el pueblo de Corinto y hoy es dueño de la quinta de recreo Sin Envidia. Corinto es el único pueblo del ramal que tiene luz eléctrica, calles con acera y niños. Luis Rojas debió dejarlo hace varios años por lo que llama un dilema con el director de la escuela de entonces. Teníamos unas listas de números para vender, ¿no? Ya teníamos demasiada edad, me da vergüenza de andar vendiendo. Viene este señor, pescó un palo de escoba y me lo quiero en la cabeza. Y yo le dije, pégame otro. Y ahí fue y le pegué un coscacho yo. Y a ese dilema me expulsaron del colegio. Después de su fugaz carrera escolar, decidió irse a Santiago a probar suerte. Me invitaban al cine. Yo no estaba ahí con el cine, ni con discoteca, ni con nada. Porque todo el tiempo pensando acá, de mi pueblo. Eso fue lo más grande que yo he llegado a tener hasta aquí. Yo en Santiago salía, pero no había entretenciones para mí. Usted va aquí, llega aquí al campo, aquí,
se mete a sacar uva, un melón, una sandía, nadie le va a decir nada, allá sobre todo pura plata en Santiago, ¿no? Hoy en día está convertido en todo un personaje de Corinto. Su local, junto a unas mesas de pool, son los únicos lugares de distracción. Pero al pool concurren solo los hombres, mientras que el público del Sin Envidia es más familiar. Nos vemos, chao. Oiga, y en el ramal hay mucho machismo, ¿no? O sea, en cuanto a matrimonio. En cuanto a que la mujer no tiene mucho derecho a hacer muchas cosas. Yo diría un 50%. Porque aquí casi todos mandan su gente aquí. O sea, son pocas las mujeres que molestan a sus maridos, qué sé yo, que no los dejan salir o... No, ahí no pasa nada en eso. Aquí convergen las alegrías, penas, grandezas y miserias de la gente del ramal. Conforme a la tradición iniciada por las películas mexicanas de mediados del siglo, la ranchera se impone. Sin embargo, si la ocasión lo amerita, también puede aflorar una buena cueca chilena, bailada con arrojo por una pareja bien plantada. El futuro que le doy al tren es que no lo terminen nomás. Porque si los terminan, a mí me cortan el tiro los brazos. Y si se acaba, yo también me voy a acabar, así que ahí quedamos igual que el tren. Acá el tren me acabo yo voy para el cementerio. Si esto se termina, como que se le va acabando la vida un poco al campo. En la casa solitaria hoy vaga Raúl Arellano. Sus hijos trabajan lejos, todos honrados cristianos. Y aquí termina la historia que les conté hoy en verso. Que gran entereza de hombre, de padre, de amigo y viejo. Yo soy hijo de ferroviario. Yo a lo mejor mi hijo puede que sea ferroviario también. A lo mejor, si el destino así lo quiere, a lo mejor él llega a ser ferroviario. A lo mejor mis nietos van a seguir a él o su padre. Y a lo mejor va a seguir así la familia ferroviaria. Marito Montoya no es heredero solamente de una cultura ferroviaria en agonía, también de una manera de vivir que parece terminar. Con estas imágenes soñará algún día y les hablará a sus hijos de un país olvidado, un Chile que les regalará a sus niños otras imágenes y otros sueños muy diferentes. Por estos días tiene que tratarse en el Congreso Nacional la renovación del subsidio que permita subsistir a este ramal ferroviario, a todo este sistema de vida, en realidad, todo lo que acabamos de ver. Porque ese subsidio expira a mediados del próximo año, del 2001. Nuestro próximo programa, el del próximo jueves, tiene mucho que ver con lo de hoy y con lo de la semana pasada. Porque ¿quién no ha dicho alguna vez, mire,
ya no doy más con los bocinazos y el ruido, me gustaría cerrar todo e irme lejos. Bueno, vamos a conocer gente que lo hizo, que se cansó, de Santiago. Los que cambiaron de vida. El próximo jueves. Buenas noches, muchas gracias.